Gloria a Dios. Dios es bueno. El domingo pasado ministramos el mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si usted no vino o no escuchó la palabra, en nuestro canal de YouTube, ahí se están subiendo todos los mensajes. Y en el día de hoy vamos a tocar el mandamiento número 2. No te harás imágenes ni te inclinarás ante ellas. Yo tengo la esperanza que en 10 semanas usted se aprenda los 10 mandamientos de memoria. Amén. Quiero explicar lo siguiente. Si comprendemos que los 10 mandamientos son una parte de la ley de Moisés, la ley que fue dada por Dios al pueblo de Israel, con normas, con leyes, con una estructura de ciertos hábitos de conducta que el pueblo debía obedecer a rajatabla para tener la salvación, para agradar a Dios. Eso se llama lo que es también el sacerdocio de Aarón. Pero en la gracia, digan conmigo, la gracia, el nuevo pacto, aquello que Jesús vino a restaurar, porque por medio de las obras el hombre se demostró a sí mismo que no podía llegar a Dios. Entonces Cristo tuvo que venir a ocupar nuestro lugar en la cruz, y por medio de su sacrificio, mediante una obediencia completa, el Señor Jesús nunca pecó en la tierra como hombre, nos demostró que Él podía cumplir la ley. Ningún hombre lo pudo hacer, pero Él cumplió la ley. Ahora, cuando llega la gracia, cuando llega ese portal, esa puerta que solamente podemos acceder mediante la fe, que no es por obras, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, sino por fe, no es que la ley se absolvió, no es que los mandamientos ahora quedan desechados, sino que Jesús cumple esa ley, invalida la salvación por obras y deja ahora exclusivamente la redención mediante la sangre de Jesucristo por medio de la fe. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Entonces diga conmigo, la salvación es por fe, mediante la gracia. Las bendiciones es por la obediencia a los mandamientos. Si usted tiene eso firme en su mente y en su corazón, entonces va a poder cumplir una vida en plenitud en esta tierra. La ley de Moisés fue temporal, pero los mandamientos, los 10 mandamientos son perpetuos, ya que lo primero han sido normas desechadas, pero lo segundo, los 10 mandamientos, son los principios morales. Se la conoce también como la ley moral de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6 dice, Reina Valera 1960. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El mandamiento número 2 tiene 2 partes. Una, no te harás imagen. Y 2, no te inclinarás ante ella. Pregunta, ¿esto incluye en el tiempo de hoy las fotografías que colgamos en cuadros en las paredes de nuestra casa? ¿Esto incluye el pescadito que pegamos en una calcomanía en el auto? ¿El crucifijo o la cruz que colgamos en una cadenita? ¿O la cintita que dice ¿qué haría Jesús en nuestra muñeca? ¿Los adornos en la casa con formas de animales o con formas de vegetales? Si usted tiene un elefante con $1 en la trompa, usted ya está en el horno. Pero yo digo, si usted tiene ahí, no sé, un tucán de madera, de un recuerdo cuando fue a Cataratas del Iguazú, o va a ir, ¿verdad? O un pajarito de Cancún, o de allá de la isla de Puerto Rico, no sé, de Dominicana. ¿Está Santa, nuestra hermana Santa Dominicana hoy? ¿No está? Bueno, si usted tiene algo de eso, eso es hacer imagen, y entonces estoy cometiendo un pecado. Si Dios mandó no hacer imágenes, ¿por qué entonces en Éxodo capítulo 25, versículo 18 al 25, se le encarga a Moisés hacer figuras de querubines y ponerlos en lo que es el tabernáculo
con diferentes adornos, con diferentes elementos a los cuales eran llamados sagrados, y se entendía, por ejemplo, que en el arca del pacto estaba la presencia de Dios. O en Salomón, que en Primera de Crónicas capítulo 28 también Dios le da el plano a través de su padre David de adornar el templo con ángeles, con figuras de flores, con diferentes figuras. Entonces, ¿no es un poco contradictorio que Él nos mande a no ser imágenes ni inclinarnos ante ellas? Sin embargo, aquí, por ejemplo, en Números capítulo 21, 8, leemos: y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿De qué estamos hablando? Esto pasó en el desierto cuando el pueblo de Israel comenzó a ser picado por serpientes venenosas y comenzaron a morir. Y Dios le envía a Moisés levantar en un asta, en un poste, una serpiente de bronce, y le dijo: todo aquel que mire la serpiente va a vivir, no va a morir. ¿Cómo esto lo entendemos entonces con el mandamiento número 2? Vamos a averiguarlo. Como el ser humano fue creado para adorar, fuimos creados para adorar, pero bajo el libre albedrío, es decir, bajo la decisión voluntaria de obedecer o desobedecer los mandamientos del Señor, producto de la desobediencia de Adán, cuando sus ojos fueron abiertos al comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre en su caída, alejado de la gloria de Dios, ahora en la tierra bajo maldición, tiende a adorar todo lo que ve y negar lo que no puede ver. Entonces, ¿cuál es el argumento que hoy vemos, por ejemplo, en muchas religiones, incluyendo la católica, la que más podemos nosotros tener de cerca como iglesia cristiana? ¿Cómo fundamentan por qué algunas religiones tienen santos, tienen imágenes, tienen ídolos? ¿Es lo mismo eso que la fotito que tú tenés del abuelo que ya ha fallecido en la puerta o en la pared de tu casa? ¿Es lo mismo eso? ¿Cuál es el argumento que usan ellos para tener imágenes o ídolos o estatuas o santos para adorar a Dios o a los dioses? 4 argumentos que da la gente cuando adora a imágenes o santos. Número 1. Ellos dicen que las imágenes nos ayudan a recordar y estar consciente de su presencia. El hombre necesita una imagen que le haga recordar que ahí está la presencia de su Dios o la presencia de Dios. Tener un Cristo de madera crucificado en un madero y entrar a un templo y verlo para acercarme y adorar y tener conciencia de lo que Él hizo, es la excusa que usa, por ejemplo, la Iglesia Católica o aún otras iglesias de otra corte doctrinal. Pero dicen: esto me ayuda a reconocer su presencia y estar consciente de que está ahí. Y yo me imagino tener la oportunidad de entrar a una sala donde está el cuadro de la figura del presidente, y que entre el presidente y que yo me quede conversando con el cuadro en vez de hablar con el presidente. ¿Me explico? Segundo argumento que utilizan los que adoran imágenes. Dicen: esto da sustancia y realidad al concepto de la deidad. El pueblo griego, el pueblo romano y todas las civilizaciones eran politeístas en su mayoría. Solo la nación de Israel era una nación monoteísta que tenía un solo Dios, Jehová. Pero la mayoría de las civilizaciones habían creado un sinfín de dioses y sus respectivas estatuas y altares, donde tomaban el atributo de un Dios y le daban forma semejante a algo en la tierra. Entonces, usted va, cuando estudia la mitología griega, encuentra que según el atributo de cierto Dios es el diseño o la imagen de esa estatua. 3. Dicen que si no puedes imaginarlo, es decir, hacer imágenes, les resulta difícil adorarlo. Si no tengo algo en qué ver, algo que pueda imaginármelo, algo que pueda comprenderlo, entonces no podré adorarlo. Tanto es así
que si usted lee el libro de los Hechos, se encuentra a Pablo llegando en la ciudad de Éfeso, donde encuentra entre todos los dioses que había un altar al Dios no conocido. Había un monumento al Dios no conocido. Y Pablo utiliza esa oportunidad en medio de tantos ídolos, en medio de tantos santos, en medio de tantos dioses minúsculos, encuentra el altar al Dios conocido porque no tenían imagen de él. Y Pablo dice, esta es mi oportunidad. Y comienza a hablarle de que ese Dios no conocido jamás van a poder hacerle una imagen, porque es el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes. Nada en esta tierra se le puede igualar. Y comienza a hablar sobre él, y de pronto la ciudad es conmovida por esta revelación. Y en cuarto lugar, dicen los que tienen imágenes, son una representación visible de Dios que ayuda a concentrarse. Entonces, entendemos que el hombre natural, corrompido en su mente, necesita ver para... Cuando usted habla con un inconverso o con un idólatra, todos van a decirle que necesitan ver para creer. Y el hombre tiende a orar una estampita, un santo, un ídolo que representa aquello que necesita. Recuerde que toda persona cuando adora a un ser está buscando 4 cosas: ser aceptado, ser provisto, ser protegido y ser realizado. Entonces cree que si le oro al santo del trabajo, el santo del trabajo me va a proveer trabajo. Si le oro al santo Cupido, me va a flechar a la que me gusta y me la va a entregar como novia. ¿Me explico? Entonces, la gente necesita ver porque cree estas mentiras. Son mentiras. Jesús dijo en Juan capítulo 20, versículo 29, cuando se encuentra luego de resucitar con un discípulo llamado Tomás, le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Mas bienaventurados son los que creyeron sin ver. Tú y yo no lo vimos a Jesús encarnado como lo vio Tomás. Tú y yo no tuvimos la oportunidad o la dicha de poder palpar su carne y sentir sus huesos. No pudimos estar ahí en el momento que fue crucificado, y mucho menos la gran oportunidad que tuvo Tomás de recibirlo resucitado. Pero Dios nos dice en esta tarde, lo que Tomás vio no se compara en nada a lo bienaventurados que somos nosotros, que creímos sin ninguna necesidad de imágenes ni de ver. Entonces yo te quiero decir en esta noche que este segundo mandamiento nos está abriendo un portal de entendimiento y de revelación, que no necesitamos ninguna imagen ni inclinarnos ante ella para tener una relación directa y personal con el Dios Todopoderoso al cual servimos. Tremendo. Cuando un autor de un libro escribe su obra, generalmente cuando usted va a abrir la contratapa dice: derechos de autor, prohibida su reproducción parcial o total sin previo consentimiento o autorización. ¿Está acá conmigo? Entonces nadie puede usar o reproducir en forma total o parcial la obra del autor, mucho menos podrá plagiarla. ¿Cómo es entonces que aquel que nos ha mandado no te harás imágenes, ni te inclinarás ante ella, tuvo episodios en la tierra donde nos dio órdenes de armar y levantar una imagen, como el caso de la serpiente de bronce? Esta es una pregunta que hoy, cuando la publiqué, fue intencional. Ya más de un neofariseo está diciendo: estos ya están pirados, estos ya van a levantar santos e ídolos en la iglesia. Miren, yo sabía, estos están siguiendo a los santos. Pobres neofariseos, no tienen vida y mucho menos Biblia, por eso no entienden nada. Pero hubo ciertos pastores que me escribieron: ¿cómo es eso? De eso se trata la Biblia: despertar misterios, despertar preguntas, despertar el deseo de conocer más a Dios a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo: no te harás imágenes por cuenta propia. Porque yo sé que vas a tender a adorarlo.
Cuando Moisés se fue a hablar con Dios al monte, el pueblo de Israel juntó un poco de oro y levantó un becerro de ese mismo material. Y comenzaron a adorarlo. Yo creo que nosotros un poquito heredamos eso de Uruguay, que adoramos el asado y la parrilla. Y todo bicho que camina va a parar al asador. El hombre tiende a todo aquello que construye o edifica o levanta a adorarlo. Gente que hemos visto, cuando tenga mi casa propia, pastor, voy a ofrendarla para que puedan abrir un grupo de conexión y predicar al Señor. Pero cuando logra tener su casa, se convierte en su ídolo. Me ha costado tanto sacrificio, he sudado tantas lágrimas, que ahora que tengo mi casa, la voy a disfrutar. Pero ¿te acordás que no dijiste? No, pastor, yo ahora no puedo abrir una casa o un grupo de conexión porque nada, porque ahora lo estás adorando. Se ha vuelto tu Dios. Dios no quiere que levantemos imágenes propias a lo que vamos a tender a adorar. ¿Y por qué? Porque Él nos conoce. Su mandamiento no se contradice. Él nos dice, ustedes no lo harán por su cuenta, pero si yo les digo que lo hagan, lo van a hacer. Porque soy yo el que te lo ordena. Dios en este tiempo, en la gracia, necesita levantar una serpiente de bronce para mirarla y ser sanados de nuestras enfermedades. No, porque ya la levantó en la cruz del Calvario y no fue de bronce sino de carne, su Hijo Jesucristo. Y aquel que miró al traspasado, ese será sano. Nosotros no necesitamos ver por la vista, necesitamos ver por la fe. Si en la fe yo puedo ver a Jesús y a este crucificado y puedo predicar de Él y declarar de Él, entonces por la fe yo creo que mediante sus llagas yo ya he sido curado. No necesitamos una imagen en la gracia, no necesitamos nada de eso, solamente al Señor. Pero conociendo Dios al hombre, hay 4 motivos por el cual Dios le da este mandato de no hacerse imágenes. Número 1, ¿por qué no podemos tener imágenes de Dios, mucho menos adorarlas? Un Dios infinito no puede ser representado por algo finito. Alguien me preguntó, ¿por qué no tienen una cruz en la iglesia? Hace mucho tiempo que yo saqué todo tipo de cruces en la iglesia. No tenemos una cruz, ni me van a ver nunca colocar una cruz. Porque la cruz es testimonio de muerte. ¿Me está entendiendo? Es una imagen de muerte. Entonces, cuando yo me inclino ante una cruz imaginaria o visible, mi corazón tiende a volverse mañana adorador de esa cruz. La gente tiende a seguir. Yo digo, ¿cómo puede ser que en el tiempo del siglo XXI haya iglesias que son sectas y la gente en gran cantidad sigue a una secta? Si no se le da lugar a un Dios ajeno a Dios cuando levantamos una imagen similar a la de Él. Los atributos de un Dios todopoderoso no se pueden asemejar a nada natural. Dice Isaías capítulo 40 versículo 18. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen le representarán? No hay forma, no hay manera de poder representar a alguien tan impresionantemente grande. Tan alto que no puedo ir arriba de... ¿Se acuerdan de eso? No, la mayoría son cristianos de esta época. Nosotros cantamos esas canciones hace 30 años atrás. Número 2. Las imágenes son engañosas y producen mentiras. ¿De qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos que no puede hablar solo está confiando en su propio artificio. Habacuc capítulo 2 versículo 18. Amados, aún la Biblia de papel se puede convertir en un ídolo. Yo he visto en mi larga trayectoria en la iglesia, yo nací en un púlpito, abrí los ojos, estaba ahí en la iglesia. He visto cada cosa. Gente poseída por espíritus demoníacos de brujería, hechicería, entrar a un auditorio como este, obviamente una iglesia mucho más pequeña en mi época, la iglesia de mi papá, y la gente endemoniada tirando sillas para acá, sillas para allá, diciendo me llamo Arturito y era una mujer y cosas así, y gente ignorante diciéndole con la Biblia, por la Biblia sal del demonio, y el demonio agarrar la Biblia y darle la cabeza al otro. Lo he visto cada cosa.
Necesito un retiro para sanar todas esas cosas que he visto. Y dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 19 al 20. ¿Qué quiero decir con esta comparación? ¿Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo? ¿O que el ídolo mismo sea algo? No. Sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Las imágenes son engañosas y tienden a mentirnos. 3. Las imágenes destruyen el propósito de la adoración. Los que poseemos un cuarto de guerra, un lugar de oración, un lugar secreto, lo que sea, se puede volver un ídolo, se puede volver una imagen. Tendemos a creer, si no estoy en el lugar de oración, entonces Dios no está acá conmigo. Y cuando hay problemas queremos salir corriendo al cuarto de oración y cerrar la puerta para que el diablo no nos muerda. Ojo, cuidado, porque las imágenes destruyen el propósito de la adoración. Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amados, tú no puedes adorar a Dios solo cuando vienes el domingo al servicio. El mismo templo, la misma casa, el mismo auditorio al cual vienes a rendirle culto a Dios. Si lo haces solo el día domingo y el resto de la semana tú no adoras en nada a Dios, no tienes vida de comunión, no tienes un tiempo de oración a la primera hora de la mañana, no lees la palabra, no reflexionas en la palabra, no haces tu devocional, tu adoración no es en espíritu y en verdad. No te engañes, no te mientas. No te engañes, no te mientas. Has hecho del templo, has hecho del auditorio, has hecho de tu lugar de reunión corporativa tu Dios. ¿Solo aquí adoras? Amados, ¿cómo puede ser que aquí nuestra boca sea un manantial de aguas dulces, pero afuera nuestra boca sea una cloaca de malas palabras? ¿Tú contarías chistes de Jaimito aquí en la plataforma? No lo harías. ¿Por qué lo haces con tus amigos en el trabajo? Si cada uno de nosotros pudiéramos pasar por esta plataforma y esa luz tuviera el poder de exponer las cosas que hemos visto y permitido en nuestros ojos y nuestros oídos en esta semana, ¿cuántos se animan a pasar? Ya uno se está yendo, mira. Entonces, en cuarto lugar, las imágenes corrompen la naturaleza de la fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6 dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es la imagen de Dios? ¿Qué es la imagen de Dios? El glorioso evangelio de Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Alguien tiene que decirme amén. Juan capítulo 14, versículo 9, la palabra de Dios para todos dice: la gente, los discípulos le decían: Jesús, mostranos al Padre. Nuestras familias, nuestra ascendencia, nuestros padres, abuelos han adorado a este Dios que reconocemos es tu Padre y tú eres el Hijo, en muchos altares a lo largo de la historia, pero nunca nadie lo pudo ver. Muéstranos al Padre. La tendencia del hombre natural a querer tener imágenes. ¿Está acá conmigo? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ver a Dios? Yo quiero conocerlo. Yo daría lo que fuera por ver su rostro, por ver cómo es Él, por ver su deidad.
Y aquí la Biblia me dice, Jesús le dijo: he estado con ustedes mucho tiempo y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué pides que le muestre al Padre? Di conmigo: Dios nos ha dado ojos para ver, oídos para oír y un corazón para creer. La fe, dice la Escritura, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando yo tengo fe, la fe genuina es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No necesito imágenes para saber que está ahí. No necesito verlo para creer que Dios ya lo hizo, que Dios es y seguirá siendo para siempre y eternamente. Esto se pone aún mejor. La vista siempre ha tentado a desviar la adoración a Dios en el hombre. Siempre la vista es la que nos tienta a adorar a otras cosas. Por eso es tan fácil que un cristiano se desvíe cuando le empieza a ir bien en el trabajo. Se desvíe cuando le empieza a ir bien en los negocios. Se desvíe cuando le empieza a aparecer una nueva candidata o un nuevo candidato. Hoy los matrimonios, hablamos con la pastora y con los directores de la red de matrimonios. Me asusta, me preocupa, y en eso vamos a trabajar, que las nuevas generaciones que se casan tratan con mucha liviandad el sagrado pacto del matrimonio. Vienen a los altares del Señor a pedir la bendición, pero no aguantan ni una discusión, no aguantan un problema, que a los pocos meses ya se quieren divorciar, ya se quieren separar, ya dicen: esto no funciona. Y yo me pregunto, si así tú tratas el pacto con el ser amado que tienes, no me digas que amas a Dios. No me digas que Dios es primero. Y al que le quede el poncho, que se lo ponga. ¿Qué es eso de la mujer en una discusión se saca la alianza? Tomá. ¿Qué? ¿Vos te acordás? Agarrá el álbum de fotos de tu casamiento y recordá lo que te pusiste aquí. Esto es un sello. Prometiste bajo pacto sagrado de Dios que solo la muerte te iba a separar. ¿Hay motivos para separarse y divorciarse? Sí, hay 2 motivos bíblicos. Pero aún así, la gracia tiene el poder de restaurar, tiene el poder de sanar, tiene el poder de cambiar a tu marido, a tu esposa. Pero tú no puedes tratar con liviandad aquello que hiciste un pacto delante del Señor. Que Jehová te reprenda y envíe tu ángel a los ángeles perseguidores, mamita, cuando quieres sacarte la alianza y dejársela en la mesa de... ¿Vos te pensás que el tipo, ay, me dejó? Mi esposa sabe bien cómo son estos términos. Hemos tenido tiempos de crisis, de discusiones, tiempos donde no es fácil bancarme a mí, Vale que no diga amén. Bancarla a ella tampoco es fácil. Pero una vez, recién casados, con la pancita así, discutimos, primer año de matrimonio, el más difícil. Y se quiso ir de casa a la casa de la madre. Vivíamos en una casita. Se va a la puerta a la entrada de la casa y se iba. Y yo salgo atrás. ¿A dónde vas? Vení para acá, que vamos a hablar vos y yo. Y volvió con su pancita, toda así, toda. ¿Vos te pensás que tuve misericordia de ella? No. Yo sabía lo que estaba pasando. Le digo: vení, sentate, y conversamos. Y le digo: vos, quiero que entiendas algo. Me pude equivocar, te podés equivocar. Podemos fallar, podemos herirnos, podemos lastimarnos. Somos humanos, querida. Te casaste con un ser humano. Pero jamás yo voy a permitir que ni vos ni yo crucemos los límites del sagrado pacto del matrimonio. Si nosotros nos separamos un día, ya corrimos una frontera. Si nosotros nos separamos un año y cada uno hace su historia separado, ya cruzamos una segunda frontera. Y si nos divorciamos, vamos a cruzar una tercera frontera.
Y yo soy responsable de vos como vos de mí y encima del hijo que viene en camino. Que sea la última vez que a vos se te da por querer irte y separarte, porque no te la voy a aguantar. Yo te traigo como sea. Nunca más se fue. Ni se va a ir. Y hoy matrimonios que en 1 año, en 2 años no quieren seguir y no hay ni siquiera los motivos bíblicos para separarse. Entonces sos un menso, elegiste mal del principio. Para eso está el noviazgo, para eso están tus líderes, están tus pastores que te acompañan y te enseñan. No sé ni por qué me fui de tema. Eso. La vista siempre ha tentado a desviar la adoración a Dios. Entonces hay gente que hoy adora su trabajo, adora el dinero, adora su propia visión, su propio plan. Hay gente que me habla de la visión de Dios para su vida y yo lo veo más. Están viscos porque se han enamorado de su visión, se han enamorado de su proyecto, se han enamorado más que de Dios, de la iglesia. Y más que la iglesia, de un ministerio. No, Dios nos está llamando a ver qué hay en nuestro corazón, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero cuando oímos, entonces vemos. Entonces quiero decirte lo siguiente: muéstrame a qué te estás inclinando y te diré a quién estás adorando. Muéstrame a qué te estás inclinando y te diré a qué estás adorando. Este aparatito está lleno de imágenes a los cuales día a día inconscientemente nos inclinamos. Y todo lo que tú permites que entre por tus oídos y por tus ojos en esto, comienza a desviar tu adoración hacia otro lado que no es el corazón del Señor. ¿Por qué queremos cargar las redes con contenidos de la palabra? Para que si te vas a inclinar ante algo, sea ante el Señor Jesús. Que aquello que oyes en tu celular, aquello que ves en tu celular, siempre sea una señal que te marque hacia Él. Que te marque hacia donde tiene que ir tu adoración, a donde tiene que ir tu corazón, solo a Jesús. Y escucha, la Biblia entera nos muestra a Jesús. Toda la Biblia nos muestra a Jesús, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si lo vemos a Él en la palabra, sin necesidad de imágenes, entonces tendremos al Padre. Si vemos a Jesús en la palabra, no necesitamos imágenes, veremos al Padre. Iglesia, este es el tiempo donde más la iglesia del Señor tiene que dedicarle tiempo a la palabra. Bendito sea el Señor, porque somos una iglesia que tiene los tiempos con Dios y la vida devocional, donde nadie te está bajando algo visto por sus ojos. Te estamos diciendo: agarrar la palabra, orar al Señor, pedirle que Dios te hable, que te muestre a Jesús, medita en ella, hacela viva, compartila con los demás, y esa palabra comienza a forjar en ti a Cristo, a edificar en ti a Cristo. Hoy en día tenemos un problema serio con los dispositivos móviles y sus imágenes. La pornografía que tú puedas llegar a consumir acá son imágenes que van destruyendo el diseño original por el cual Dios creó el sexo. Te estás inclinando ante el Dios porno. ¿Tú sabes que el porno es un Dios, un ídolo y es un demonio? Te estás inclinando y te está gobernando. Y así el fútbol. ¿El fútbol es malo? No, no es malo, pero si lo empiezas a adorar más que a Dios, se vuelve terrible. Y usted ve hermanos peleándose entre Peñarol Nacional, Peñarol Nacional. Hermano, si Dios tiene un cuadro es de Boca, eso es seguro. Porque Él dice que todo sale de la boca de Dios.